Hoy estamos a 21 de octubre del año 2023 y mañana estamos a 22 de octubre y es una fecha que nosotros recordamos, 22 de octubre. ¿Por qué recordamos esta fecha? Bueno, pues entonces en el tema de hoy nosotros vamos a ver por qué nosotros recordamos esta fecha. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tema. Bendito Dios, llamado Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos gracias por el don de la vida. Te pedimos, Señor, en esta mañana que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y queremos también que tú nos bendigas. Queremos que tu Espíritu nos acompañe, Señor, para la exposición de este tema, para que podamos entender y comprender, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo quise traer este tema hoy, 21 de octubre, porque mañana se va a cumplir 179 años del llamado Gran Chasco. Y el tema, yo lo titulé un sabor dulce en la boca, ¿verdad? Y amargo, como decía el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844? Que hoy nosotros podemos recordarlo hoy. Recordemos que hay un dicho por ahí que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, en el año 1844, el 22 de octubre, un hombre llamado William Miller empezó, en ese tiempo estaban esperando la venida del Señor Jesucristo, pero yo estuve investigando algo acerca de este hombre en Wikipedia, encontré algo que yo en el tiempo que tengo en la iglesia no había visto esta información, pero yo siempre me preguntaba cuándo empezó exactamente él a predicar la venida del Señor. Y lo que yo encontré fue que aquí dice que William Miller fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Northampton, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y la profecía bíblica, y a partir de sus estudios comenzó a predicar en 1834 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Y cuando yo vi la fecha aquí que decía 1834, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en 1844 fue el Gran Chasco. O sea que él empezó 10 años antes a predicar que el Señor Jesucristo venía. Y entonces cuando nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 23 y el versículo 24, no lo voy a leer, pero el Señor ahí le mandó al pueblo de Israel que tenían que anunciar el son de trompeta que se acercaba el día del juicio, que era el día de expiación. Y la primera vez cuando yo vi esto fue esta mañana. Esta mañana fue que yo vi que en esta fecha él empezó a predicar esto 10 años antes. Y en el santuario, 10 días antes de que se hiciera el día de expiación, se tenía que anunciar que ya se acercaba ese día a son de trompeta. Ahora, este hombre fue a la guerra y él sí tenía una idea de que Dios no intervenía en los asuntos de su creación. Pero él en la guerra sobrevivió ahí y se estuvo preguntando si Dios intervino en que él no muriera en ese día, y eso le motivó a él a estudiar la Biblia. Entonces, este hombre empezó a estudiar la Biblia con una concordancia bíblica. Y mientras él estudiaba la Biblia y él no entendía un pasaje bíblico, él iba a la concordancia. Y hasta que no lo entendiera, no pasaba a otro versículo. ¿Y dónde se detuvo este hombre? Bueno, este hombre se detuvo en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y el versículo 14. Y este versículo fue el que lo motivó a él a anunciar el advenimiento de Jesús. Y vamos a entender qué era lo que él estaba interpretando cuando leyó este capítulo en Daniel 8 y el versículo 14. Yo quiero que leamos este versículo que dice, Daniel 8,
y el versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, este hombre entendía que el santuario era la tierra. Entonces, como ahí decía que 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado, entonces él entendió que era que Cristo vendría a la tierra a purificarla. Y entonces aquí fue donde tuvo el error en la interpretación. Pero yo quiero que nosotros veamos Daniel 7 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 14 para que nosotros veamos por qué razón él entendía que este pasaje se estaba refiriendo a la venida de Cristo. Daniel 7 y el versículo desde el 8 hasta el 14. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y vamos a hacer un énfasis en este cuerno pequeño porque es importante para nosotros entender cómo él pudo determinar la fecha que él estuvo estudiando para llegar ahí. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces Daniel está viendo una escena aquí de juicio. En el cielo lo está viendo Daniel. Pero cuando nosotros vemos en el versículo 11, vamos a leer y voy a hacer mención de algo. No lo vamos a leer, pero voy a hacer la mención de algo que nos va a guiar. Dice el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno pequeño. Y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y yo quiero que nosotros, para poder tener un poco del contexto, veamos aquí que dice que la bestia la mataron, pero dice también en el versículo 12 que se le extendió la vida por un poco de tiempo. Recordemos entonces que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nosotros encontramos a una bestia que tiene una herida de muerte, pero dice que su herida fue sanada y va a volver, ¿verdad? Y revivió. Entonces Daniel y Apocalipsis son 2 libros que nosotros debemos estudiarlos juntos, porque hay símbolos en el libro de Daniel que en el libro de Apocalipsis son revelados. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de día. Algo que me llama la atención aquí, que fue lo que le llamó la atención a Guillermo Miller, es que dice que con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que venía en las nubes del cielo. Ahora él está interpretando este pasaje que es como que Cristo ahora viene para juzgar, ¿verdad? Porque aquí Daniel está hablando de un juez, un juicio, y entonces como ya está interpretando Daniel 8:14 como la purificación de la tierra, entonces él cree que esa venida del Hijo del Hombre es hacia la tierra. Pero el versículo dice que venía como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de día, que es Dios el Padre. Entonces, el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces Daniel está presentando aquí que después que este juicio haya pasado, entonces el Señor Jesucristo entonces va a reinar y tendrá entonces el dominio y va a ser un dominio eterno. Ahora, ya nosotros hemos visto lo que este hombre, William Miller,
había presentado entonces que el santuario iba a ser purificado y que el santuario iba a ser la tierra. Entonces estaba entendiendo que la venida del Hijo hacia el anciano de día era la segunda venida. Pero yo quiero que nosotros vayamos a Daniel 8 y vamos a leer solamente 2 versículos. Daniel 8, el 5 y el 6, para que nosotros veamos que cuando el Espíritu Santo ilumina a un profeta para hablar, para escribir, nosotros debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando. Y solamente quiero leer en Daniel 8, 5 y 6 estos 2 versículos. Dice en Daniel 8, versículo 5: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Dice el versículo 6: vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la fuerza de su fuerza. Entonces, para nosotros poder entender Daniel 8:14, nosotros debemos entender que el único capítulo de Daniel donde menciona estas 2 animales es en Daniel 8 y habla de la purificación del santuario. Entonces, la purificación del santuario es el día de expiación. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del día de expiación? La Biblia nos enseña que en el día de expiación se usaban 2 animales y eran 2 animales limpios. Cuando usted lee Daniel 7, usted va a encontrar bestias feroces, león, va a encontrar un leopardo, va a encontrar un oso. Entonces esos animales son animales inmundos, pero para los sacrificios en el santuario se utilizaban animales limpios. Entonces en Daniel 8, Daniel está presentando aquí 2 animales que se utilizaban en el santuario. El enfoque es que cuando nosotros leemos Daniel 8, nosotros debemos enfocar nuestra visión en el santuario. Por eso, entonces, se utilizan estos 2 animales en el capítulo 8 de Daniel. Pero ya vimos que esos animales se usaban en el santuario. Ahora, para yo entender a qué se estaba refiriendo esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, yo quiero que en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 8, leamos del 9 al 14, para que nosotros podamos ver que aquí Daniel nos está dando detalles acerca del santuario. Dice en el versículo 9 de Daniel 8, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí vuelve a mencionar el cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y me voy a detener aquí. Dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Si el santuario que va a ser purificado fue echado por tierra, me está diciendo a mí que entonces el santuario no estaba en la tierra. Porque si está en la tierra, no fue echado por tierra. Entonces Daniel aquí me está hablando entonces de un santuario que no es la tierra, porque si fue echado por tierra debió estar en otro lugar para que sea echado por tierra. Entonces el versículo 12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces ahora le dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, cuando nosotros leemos cuidadosamente, vemos que el capítulo 8 está hablando con relación al santuario. Y para poder entender esta profecía, entonces nosotros debíamos conocer bien lo que se hacía en el santuario. Entonces, ¿cuándo iba a ser purificado el santuario? A 2300 tardes y mañanas. Ahora nosotros vemos en el próximo capítulo 9, Daniel no entendía esta profecía. 2300 tardes y mañanas, el santuario va a ser purificado. Daniel estaba pensando
porque en el capítulo 9 Daniel hace una oración al Señor. Porque él había leído el libro de Jeremías, que la cautividad en Babilonia iba a ser 70 años. Pero ahora él está escuchando, son 2300 tardes y mañanas para que el santuario sea purificado. Entonces él se turba porque no entiende la visión. Y ora a Dios para que le dé entendimiento para esta visión. Y entonces nosotros encontramos en el capítulo 9 la profecía de las 70 semanas. La razón por la cual nosotros encontramos esta profecía de las 70 semanas es porque si el santuario es en el cielo, alguien tenía que hacer la purificación. ¿Pero dónde tenía que hacer la purificación? En el cielo. Entonces, a Daniel se le presenta entonces la profecía de las 70 semanas, donde aparece el Mesías, su ministerio, el tiempo que iba a durar, y entonces el Mesías es el que tiene que hacer la purificación de ese santuario, porque el santuario fue echado por tierra. Por eso, este pueblo pequeño, usted va a ver que tiene un santuario terrenal todavía. Este pueblo pequeño tiene un santuario terrenal porque lo echó por tierra. Ahora, William Miller, entendiendo que en Daniel 9 hay una profecía de las 70 semanas, entonces él empieza a analizar cuándo deberían empezar las 2300 tardes y mañanas. Entonces él se da cuenta de que estas 2300 tardes y mañanas empiezan justamente cuando empieza la profecía de las 70 semanas. Entonces él empieza a hacer su cálculo y concluye en que la profecía de las 70 semanas comienza en el año 457 con el decreto de Artajerjes. Entonces, de ahí empieza a contar hasta que aparece el Mesías y hasta que termina la semana 70. Entonces, él, haciendo su cálculo, concluyó que en el año 34 de nuestra era, cuando apedrean a Esteban, el primer mártir cristiano, entonces él entiende que ahí culmina las 70 semanas. Entonces, ¿qué él hace? Bueno, entonces toma los 457 años hasta el año 34 y son 490 años las 70 semanas, porque cada día equivale a un año. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, pues entonces él de 2300 años, que es la profecía, no son días literales, sino son años, 2300 años. Él toma a esos 2300 y le resta los 490 años de las 70 semanas. Y le quedan solamente 1810 años. Entonces, ¿cómo él debe concluir en que en 1844 es que el santuario va a ser purificado? Bueno, pues entonces, si en el año 34 apedrean a Esteban, solamente le faltan los 1810 para saber cuál es la fecha. Entonces, en el año 34, cuando le sumó los 1810, le dio 1844. Entonces, para esta fecha, cuando él hace su cálculo, él se queda sorprendido y empieza a anunciar 10 años antes, entonces, que el Señor vendría. Ahora, ¿podemos nosotros encontrar en la Biblia esta profecía de que eso que él estaba predicando no era la segunda venida de Cristo? Bueno, la lectura bíblica que nosotros vimos en Apocalipsis 10, 9 y 10, nosotros encontramos que ahí había un mensaje que iba a ser dulce en la boca, pero le iba a amargar el vientre. O sea, que iba a ser un chasco, como nosotros lo llamamos, pero iba a tener un sabor amargo. Pero antes de nosotros ir ahí a Apocalipsis, yo quiero que nosotros veamos un detalle que nos da Daniel, que nos va a aclarar que Apocalipsis 10 nos está hablando de ese evento que pasó en 1844. Y Daniel 12, lo voy a leer del 4 a 10, Daniel 12 del 4 al 10, que nos va a decir que esta profecía de las tardes y mañanas iba a ser para el tiempo del fin. No podíamos tomarlo en tiempo literal porque era para el tiempo del fin. Y la misma Biblia lo dice. Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Eso es muy importante. Le dice a Daniel que cierre las palabras y que selle el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando dice aquí que la ciencia aumentará, no debemos pensar que iban a hacer aviones, que iban a hacer carros, celulares, sino que el conocimiento de la profecía, de la palabra de Dios,
iba a aumentar. Por eso es en el tiempo del fin que iba a aumentar el conocimiento. Dice, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Todos estos versículos nos van a llevar a Apocalipsis 10. Dice aquí que hay un varón que levantó sus dos manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y también dice que cuando se cumpla esto, dice aquí que todas estas cosas se van a cumplir. Ahora, sí, vamos a seguir, dice el versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y no comprenderán, pero los entendidos comprenderán. Esto es algo muy importante que está diciendo aquí, porque los impíos no iban a entender lo que se iba a predicar en ese tiempo, pero dice que los entendidos sí iban a entender. Ahora sí vamos a ir a Apocalipsis 10 y vamos a ver que muchos de los detalles que dice Daniel lo vamos a encontrar en ese capítulo. Apocalipsis 10, y yo voy a leer desde el versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Recuerden que Daniel decía, a Daniel le dijeron, sella el libro. Ahora, este tiene un librito abierto. Dice, tenía en sus manos un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es la misma señal que ve Daniel allá. Y dice, y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo, lo mismo que hizo el que estaba en Daniel, y juró por el que vive, lo mismo que hizo con Daniel, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo mismo que se le dijo a Daniel, que cuando en la dispersión del pueblo santo se van a cumplir todas estas cosas. Entonces, Apocalipsis 10 me está conectando con el libro de Daniel desde el capítulo 8 de la purificación del santuario, que le está diciendo que es hasta el tiempo del fin. Y vimos que Daniel habla de un cuerno pequeño, y cuando la bestia fue muerta, entonces que él ve la escena del juicio. O sea, quiere decir que después que pasa la muerte o la herida mortal que dice Apocalipsis 13 de esta bestia, entonces de ahí en adelante es que empieza el tiempo del fin. Y nosotros entendemos que el tiempo del fin entonces empieza en el año 1798, porque a Daniel se le dijo que hasta tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 años, que era el poder que se le dio a este pueblo pequeño para que persiguiera a los santos del Altísimo. Entonces, el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Fue el versículo de la lectura bíblica. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo,
te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, el mensaje que estaba predicando William Miller, ¿ustedes creen que era un mensaje dulce en el cual muchas personas que nosotros estamos esperando la venida del Señor? Y es un mensaje dulce predicar que el Señor Jesucristo viene. Pero más si usted supiera la fecha en que el Señor Jesucristo viniera, fuera bien dulce, ¿verdad? Porque entonces, eso fue lo que le pasó a ellos. Entonces, como ellos estaban confiados de que el Señor Jesucristo vendría el 22 de octubre de 1844, entonces ellos se quedaron todavía a las 12 de la noche esperando la venida del Señor. Y pasó la hora y quedaron chasqueados, porque el Señor no vino. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo abandonó el Señor porque ellos estaban esperando o profetizaron equivocadamente, realmente? No, pues entonces este grupo de hermanos empezaron a orar al Señor, porque ellos entendían que los cálculos que habían hecho estaban bien, pero el evento estaba mal. ¿Qué hicieron? Oraron a Dios para que Dios les mostrara a ellos dónde estaba el error de ese cálculo que ellos hicieron o de lo que ellos estaban esperando. Entonces, en esa oración, uno de los hermanos que estaba ahí iba por el campo y ahí le llegó una visión en el cual él vio en el libro de Hebreo, vayan al libro de Hebreo, y aquí fue que se le aclaró a ellos el gran chasco. El libro de Hebreo, en el capítulo 8, nosotros vamos a encontrar algo, y esto fue lo que el Señor le mostró a ellos. Hebreo 8, aquí fue que ellos pudieron entender qué era lo que había pasado con esto, porque la fecha estaba bien calculada. Hebreo 8 y el versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora dice aquí que él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora ellos entienden que el santuario que va a ser purificado es el santuario que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, iba a purificar. Ahora ellos entienden que la fecha en la cual ellos estaban esperando la venida del Señor no era la venida, sino era el inicio de la purificación del santuario. Ahora ya ellos entienden que lo que el Señor va a hacer a purificar el santuario celestial. Pero en el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 9, del 1 al 3, el apóstol aquí nos va a identificar los lugares que tiene el santuario celestial. Y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Un santuario terrenal, el primer pacto. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, el día de expiación o la purificación se hacía en ese lugar, aquí en la tierra. Pues entonces, si este santuario terrenal era un símbolo del celestial, entonces debían hacerse los mismos pasos. Jesús entonces empezó a ministrar en el lugar santo y en 1844, en vez de venir a la tierra, está pasando hasta donde estaba el anciano de día, que iba a hacer el juicio. Porque Daniel dice: y los libros fueron abiertos. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿qué va a empezar allá? El juicio, que es lo que se llama en el santuario el día de la expiación. Y yo voy a volver a Apocalipsis 11 para ir terminando. Y nosotros vamos a ver qué se le dijo después que ellos sintieron ese sabor amargo. Después que pasó ese chasco, ¿qué Dios le dijo a ellos que debían hacer? Dice el versículo 11: Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos. Entonces Dios, ese pueblo que empezó a predicar la segunda venida de Jesús y que fueron chasqueados, que no se cumplió lo que ellos estaban diciendo, no le dijo: suelten eso. Le dijo: es necesario que profetices otra vez.
porque ellos estaban profetizando algo equivocadamente. Pero ahora Dios le dice, es necesario que profetice otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían que profetizar otra vez? ¿Qué tenían que profetizar otra vez? Bueno, ahora ellos tenían que profetizar un mensaje que hoy nosotros estamos predicando. Y ese mensaje usted lo va a encontrar, cuando usted compara el mensaje a quién tenía que profetizar otra vez, usted lo va a encontrar en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, del 6 en adelante, usted va a encontrar que en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mismo mensaje que le está diciendo, usted debe profetizar ahora esto. ¿Y qué tiene usted que decir? Bueno, usted dice aquí a gran voz, temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora ellos no tenían que predicar que Cristo venía, sino que la hora de su juicio había llegado. El día de la purificación del santuario había llegado en ese día, 22 de octubre de 1844. Entonces, hoy en día nosotros estamos predicando el Evangelio eterno, que empezó en Génesis. Estamos predicando que temerle a Dios es guardar su mandamiento, es respetar a Dios, honrarlo y a Él solamente adorar, darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y esto que está aquí, este mensaje, nos manda a nosotros al cuarto mandamiento de la ley de Dios, en el cual hoy en día la mayoría no creen en este mandamiento. Y este mandamiento dice que debemos adorar ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Que es lo que nos dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, el Señor bendijo el sábado, lo santificó, porque en él reposó. Entonces, muchas personas te podrán escuchar, oh, la iglesia adventista surgió de un fracaso, de un chasco, de una falsa profecía. Estaban poniendo una fecha de que el Señor Jesucristo venía y no vino. Han seguido poniendo fecha. Nosotros no seguimos poniendo fecha. Otros surgieron poniendo fechas del mismo chasco. Pero yo quiero decirle algo a ustedes. La iglesia primitiva surgió igual que la iglesia adventista. Si usted va a Mateo 16, usted se va a dar cuenta, miren, Mateo 16, vamos allá para que ustedes vean que los apóstoles sufrieron un chasco igual. Que era un milerista. Mateo 16, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Miren lo que dice aquí. Mateo 16, versículo 21 y 22 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, oigan lo que dijo Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo y diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Los apóstoles, los discípulos de Jesús que andaban con Jesús, no entendían la misión de Jesús. Y ellos no querían que Cristo muriera. Porque, oh no, el Mesías no muere. El Mesías lo que hace es que reina. Claro, el Mesías va a reinar, pero primero era el siervo sufriente. Y entonces en Lucas nosotros encontramos el chasco que ellos tuvieron. En Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, miren lo que dice aquí, para que ustedes vean que ellos estaban chasqueados. Porque cuando ellos estaban reunidos, estaban tristes. El primer día de la semana ellos estaban tristes. Pero en Lucas 24 nosotros vamos a encontrar, en Lucas 24 nosotros encontramos que iban 2 de los discípulos de Jesús camino por Emaús.
camino por Emaús. Y en el versículo 13 dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y ellos estaban hablando, tú eres el único forastero por aquí que no sabe lo que ha pasado y esto. Pero miren, yo no voy a leer todos los versículos, pero miren lo que dicen ellos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Esas personas estaban tristes porque su maestro había muerto. Y estaban tristes porque ellos tenían una noción de algo diferente. Y no era lo que ellos estaban esperando. Lo mismo pasó con ellos. Estaban esperando que el Señor viniera, pero no vino. Fue un acontecimiento diferente. Entonces, cuando Jesús se le aparece a ellos, entonces le abre las escrituras para que ellos pudieran entender. Lo mismo que ellos hicieron. Después que tuvieron el chasco, entonces abrieron las escrituras y encontraron que había un santuario en el cielo en el cual tenían ellos que estudiarlo. Ahora, para finalizar, hermano, yo voy a tener una parte especial. Yo no canto. Entonces, tengo un himno aquí, el himno 315, no lo vamos a cantar, pero voy a poetizarlo. Yo no soy poeta. El himno se llama El juicio empezó. Entonces dice así: el juicio empezó, los libros se abrieron. ¿Cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra y pensamiento a la luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Hallados faltos o perdonados? Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los muertos que descansan en el polvo de la tierra. Luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, toda sentencia se dictará. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Hallados faltos o perdonados? Cristo ofrece limpiarnos hoy. ¿Cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar y cada caso quede sellado sin que haya otra apelación? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Hallados faltos o perdonados? Cristo ofrece limpiarnos hoy. Amén. Entonces el Señor, ahora en el santuario, quiere que nosotros le aceptemos y confesemos nuestros pecados para que nuestros pecados sean purificados en el lugar santísimo. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendito Dios, llamado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en las promesas que tú has hecho. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados. Jesús, tu Hijo, Señor, dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, intercediendo y preparando morada para nosotros en el santuario celestial, Señor. Y hoy hemos comprendido que tu Hijo, Señor, ha entrado en ese lugar para expiar nuestros pecados y que seamos limpiados, para cuando Él termine el proceso de juicio, poder venir a buscar a su pueblo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a estar ahí, estar de pie en ese momento, Señor, cuando el Señor venga. Si hemos ido al descanso, que tú puedas resucitarnos para estar contigo. Te pedimos, Señor, la bendición de cada persona que está aquí y cada persona que está oyendo este mensaje, Señor. Que todos crean en tu palabra y que podamos entender, Señor, que tú le has dicho a este pueblo que tenía que profetizar de nuevo, que tenía que predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esperamos, Señor, tu venida y queremos que nos limpie de todo mal y que nos ayude a andar en tu camino. Bendícenos y acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.